Hola a todos. Pues nada, hoy, como bien dice el título, vamos a hablar un poquito más de yihadismo y de terrorismo islámico o de corte islámico y de la que tenemos montada en Israel, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, es que la actualidad es tan rabiosamente, está tan digamos, convulsa y todo va por ahí que no me puedo sustraer de hacer otro podcast sobre esto, ¿no? A ver, y lo primero que tenemos que hacer es darle las gracias, yo creo, al señor Mélenchon, que es del Mutatis Mutandi, es el Pablo Iglesias francés, para que nos entendamos, porque el señor Mélenchon, o Mélenchon, porque es de origen español en realidad él, y no sé si de abuelos o de padres, va a resultar que bueno, que le podemos dar las gracias, o le pueden dar las gracias, mejor dicho, los franceses, ¿no? Porque ya lleva pues dos muertos por su culpa, ¿no? Digamos, ya hay dos fallecidos, una tercera persona herida en Bruselas, ya sé que no es Francia, pero como si lo fuera, porque geográficamente todos los terroristas del Bataclan vinieron de Bruselas, etcétera, etcétera. Todos sabemos del tema del barrio de Molenbeek, etc. O sea que cualquier persona que hable, digamos, como hace Mélenchon o Pablo Iglesias, la tal Belarra, etcétera, que no tengan un discurso firme, que no tengan un discurso que realmente sin equívocos, sin ningún tipo de titubeo, sin ningún tipo de justificación o de excusas, digamos, condene claramente ese tipo de terrorismo en particular, porque es el que realmente perjudica en Europa y ha hecho ya centenares y centenares de víctimas en sus últimos apenas 15 años. Si uno no condena y busca de meter paños calientes, etcétera, para mí es cómplice. Lo siento mucho, pero sí, no sé si uno puede tener problemas por relacionar a un político con ese tipo de cosas. Yo me imagino que no, porque es libertad de expresión. Para mí tiene un cierto grado de complicidad todo esto, ¿vale? Yo, soy sincero, lo digo, es lo que siento y es lo que veo y lo que compruebo día a día, ¿no? O sea, quiero decir, en vez de... es como querer apagar el fuego con gasolina. Vamos a ver, es que una cosa es que, porque luego se amparan siempre los periodistas que defienden a todo ese tipo de gente, siempre se amparan en el tema de que, bueno, es que claro, tú no puedes tratar un tema de una forma tan simple y sin dar todos los enfoques, todas las visiones, tal cual. Sí, mira, a ver, vamos a ver. La política no es el sitio para hacer esto. Y el periodismo tampoco, perdona. Es decir, el periodismo y la política están para informar, los periodistas en teoría para informar a la gente, lo de dar su opinión es discutible, pero digamos que también pueden dar opinión. Pero a mi humilde, digamos, parecer, solo deberían dar opinión gente muy formada. Y los políticos, desde luego, no están para dar opinión, sino que están para juzgar hechos y para decir, o sea, o hacer que la ciudadanía se sienta segura y tomar decisiones políticas que vayan en dirección de proteger, primero de todo, a su población, a la que representa, y después pues a las minorías que hay dentro de la población. Pero la primera premisa es proteger a la mayoría, que son los que te votan, que son los que viven en tu país, que son tus conciudadanos y son los que te van al fin y al cabo, digamos, a los que tienes que servir. No digamos, sino a los que tienes que servir. Por lo tanto, la primera cosa que tienes que tener en la cabeza si eres político, sea cual sea tu papel en la política, si en la oposición, en el gobierno, tengas un papel menor o mayor, es servir a tus conciudadanos, ¿vale? Y servir a tus conciudadanos, a la mayoría de tus conciudadanos, ¿vale? No puedes estar mirando ni solo a tus votantes, ni puedes estar mirando a socios extranjeros, ni a intereses extranjeros, ni a nada. Solamente tienes que mirar tus conciudadanos. Lo mejor para tus conciudadanos, tomar las mejores decisiones para tus conciudadanos, los tuyos, los que viven en tu territorio, ¿vale? Eso es el primer deber que debe tener todo político. Segundo deber
segundo consejo que os doy es lo siguiente, es decir, si tú quieres poner matices y quieres, digamos, dar diferentes puntos de vista, enfocar el problema bajo diferentes prismas, evidentemente estudiar las razones del por qué se produce ese fenómeno yihadista, por qué los de Hamás, por qué combaten, con qué fin. Tú le puedes dar, pero eso no es, la política y el periodismo así en prime time no es el lugar para hacerlo. Además, en análisis de 10 minutos mal hechos o en discursos de 10 minutos ahí en una rueda de prensa como la Belarra, etcétera, no es el sitio ni es el momento adecuado para hacerlo. Esto solo lo pueden hacer académicos muy formados en charlas que se pueden dar, digamos, en ámbito universitario, o un congreso o algún tipo de simposium, de algo que se haya organizado, digamos, expresamente para poder analizar un fenómeno, ¿no? Y entonces sí que ahí ya puedes matizar, puedes dar el enfoque, ponerte incluso en la piel de los palestinos, de los yihadistas, estudiar muy a fondo por qué una sociedad como esta puede llegar a educar a sus hijos en el odio tan profundo, de dónde sale todo esto. Eso se puede hacer en un programa, a lo mejor, en un formato que sea de análisis. Un formato de análisis. Y que quede muy claro que estamos analizando y que estás analizando un problema bajo varios aspectos y que es un programa sesudo que lo tiene que llevar, repito, gente formada de verdad, profesores de universidad, doctores, gente que de verdad está formada. Y si puede ser especialistas en Oriente Medio, o por lo menos especialistas en la doctrina del Islam, estudiosos del Corán, en fin, gente que esté realmente muy versada, ¿vale? Si tú lo haces así, estás siendo honesto. Pero querer hacer análisis de esa tipología, mal hechos, de 10 minutos, 5 minutos, en ruedas de prensa, en programas de televisión que van a toda hostia, etcétera, es ser realmente mala persona, ser un ignorante y ser un estúpido. Así de claro lo digo. Porque realmente, primero, que vas a dar mensajes muy retorcidos y muy al ser tan cortos y con tan poco análisis, y lo estás dando a un público general que no está formado para recibir según qué información. Por lo tanto, digamos, estás equivocándote en el formato, ya. Y si lo sigues haciendo y sigues insistiendo, solo puede ser por dos cosas. O porque tienes realmente interés en alimentar el terrorismo y alimentar el desorden, etcétera, que yo sospecho cada vez más que la así dicha izquierda, que eso de izquierda ya no le queda nada, europea, española en particular, etcétera, no sé qué intereses ocultos tienen en el desorden, en que esto vaya de mal en peor, o no sé. Supongo que ellos viven del desorden, viven del follón, y entonces me imagino que a cuando más follón, mejor. Y me imagino yo que el yihadismo es un cómplice ideal para ellos, para que todo esté siempre en un permanente desorden, en que la sociedad tenga miedo, terror, etcétera. Me imagino yo para implementar luego ellos pues sus ideas, si algún día alcanzan el poder, pues sus idearios con mayor facilidad, ¿no? Evidentemente una población aterrorizada, una población que está, digamos, con miedo, es mucho más fácil de manejar y de colarle cualquier tipo de tontería que una población bien formada, tranquila, sin miedo, etcétera, ¿no? O sea que yo solo lo puedo entender por una especie de táctica de cuanto peor mejor, porque no quiero pensar en cosas ya más conspiranoicas, en acuerdos bajo mesa, en alianzas incluso con dinero de por el medio, con estados, digamos, que se sabe que apoyan, o por lo menos una parte del Estado dentro del Estado, apoyan a organizaciones terroristas yihadistas. Sabemos que Qatar tiene muy mala pinta, Arabia Saudita o algunos príncipes de Arabia Saudita tienen muy mala pinta. Sabemos que prácticamente todo el mundo musulmán, árabe en particular, realmente tiene unas alianzas bajo mesa, o por lo menos una parte de los gobiernos tiene unas alianzas bajo mesa con el yihadismo realmente horroroso. Por lo tanto, digamos, espero que no vayan por ahí los tiros, que no llegue tan lejos, ¿no? Vamos a dejar
digamos, la esperanza de que no sean tan corruptos ni tan que no estén metidos en cosas tan oscuras, ¿no? Los de la izquierda europea. Pero lo que está claro es que no sé qué beneficios tiran de todo eso, pero algún beneficio tiran, porque es que yo veo que las declaraciones son absolutamente, increíblemente estúpidas, increíblemente horrorosas, y realmente no se entienden por ningún sitio, ¿no? No se entiende por ningún sitio que puedan tener ese tipo de prácticamente es que de apoyo sin fisura a organizaciones que si estuvieran implementadas aquí en Europa, y cuando lo están, y además lo están, porque lo estamos viendo, acaban de haber un atentado terrorista de corte yihadista ahora mismo en Bruselas, ayer. Antes de ayer, hace 3 o 4 días, hubo otro atentado terrorista en el cual degollaron a un profesor en Francia, unos chechenos. O sea, quiero decir, en nada de días llevamos ya 3 muertos y 3 heridos graves, ¿vale? Porque el atentado terrorista del profesor dejó a 2 heridos graves, y el atentado de Bélgica ha dejado a 2 muertos y un herido grave. O sea, llevamos 3 muertos, 3 heridos. 6 personas, 6 familias que tienen ahora mismo algún miembro muerto o herido de gravedad por culpa del yihadismo en nada de días, ¿vale? En Europa, ¿vale? No en Palestina, ni en Israel, ni nada, en Europa, ¿vale? Y no quiero hacer una lista exhaustiva de atentados porque creo que podría estar hasta mañana haciendo una lista. Si me remonto al 2008, 2006 o lo que sea, puedo estar hasta mañana, ¿vale? Londres, Alemania, etc., Francia varias veces, Bélgica, Italia, España, bueno, en fin, una lista prácticamente interminable. La segunda parte del podcast la quiero centrar también en el tema de Israel y Palestina. Vamos a ver, aquí también los periodistas que no paran de hablar y de hablar y de hablar, e incluso muchos youtubers que he seguido esos días para ver qué dicen por ahí. Es que tanto los que están a favor de Israel como los que están en contra, digamos, de Israel y más bien a favor de Palestina, es que realmente hacen un enfoque muchas veces, tanto los que intentan defender Israel como los que atacan Israel. Los que atacan Israel tienen realmente muy poca cultura. Nunca se basan en la historia, nunca se remontan más allá de unos años, porque claro, si se empiezan a remontar a 1949, 48, cuando la creación del Estado de Israel, evidentemente tienen todas las de perder, porque desde el primer día de la creación del Estado de Israel es que ya están atacados. Entonces, eso de que es por la franja, por la pobreza, por todo eso se les desmonta, porque se supone que un Estado recién creado, chiquitillo, sin apenas población, se supone que es mucho menos potente que cualquier organización musulmana de árabes que hubiera en la región, ¿no? Pues se supone que ellos llevan miles de años ahí y aquí ellos acaban de llegar, ¿no? O sea que esto de que el Estado de Israel siempre ha sido el potente, el superarmado, el hermanito de Estados Unidos, etcétera, en los años 40 y 50 no era así, ¿vale? Y fueron atacadas de forma despiadada por todos sus vecinos, así llamados palestinos, y por los egipcios, y por los jordanos, y por los sirios, y por los libaneses, etc., desde el mismo momento que se crea. O sea, que querer darle una pátina a todo este tema, como que es una especie de revancha porque ellos son malos, malísimos, que les han quitado tierra siempre, y que es por culpa de que son pobres y oprimidos y aquellos son ricos, y claro, entonces la envidia y claro, el pobre cuando es pobre pues no tiene otra que coger el fusil. Bueno, todo eso, a ver, si el pobre tiene dignidad, no tiene lo primero que hace es irse del sitio del conflicto con su familia para protegerla, irse a vivir en otro sitio donde pueda vivir en paz y alimentar a su familia. Eso, no, yo que vengo de familias pobres, te puedo decir que el pobre clásico, el normal, el que no está enfermo de la cabeza o radicalizado, o que no tenga, digamos, un fanatismo religioso o de cualquier otra índole, no se queda ahí a sufrir, ¿vale? Ni a ser maltratado, ni a que con los brazos cruzados se deja robar, hasta el punto que la única salida que tiene es sacrificar sus hijos, su mujer y él mismo, ¿no? Cogiendo el fusil o digamos, inmolándose. No,
Esas cosas solamente lo hacen los fanáticos, la gente fanatizada y la gente que realmente tiene unos problemas muy grandes en su cabeza, ¿vale? Y si tienes toda una población de millones de personas fanatizadas por una religión, parte de ellos, pues evidentemente tienes el resultado que tienes, ¿vale? Una gente que solamente piensa en destruir, en odiar, destruir y odiar, nunca en construir, nunca en trabajar, nunca en tirar para adelante, ¿vale? Y ese es el gran problema que tenemos ahí. Vamos a dejarnos ya de polladas, vamos a dejarnos ya de chorraditas y vamos a dejarnos ya de hipocresías, ¿vale? El gran problema que tiene el pueblo palestino es que es un pueblo fanatizado religiosamente y que solamente piensa en destruir y odiar. El único proyecto que tiene un palestino hoy en día, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, es destruir Israel. No tiene nada más, no tiene nada, ningún horizonte más. La mayoría entre ellos, la inmensa mayoría entre ellos. Luego, evidentemente, siempre hay gente que se libra de todo esto, menos mal. Incluso hay árabes que viven en Israel tranquilamente con nacionalidad israelí, sin ningún tipo de problema. Y eran palestinos también que, en vez de salir huyendo en guetos y ser utilizados por los terroristas y por todos los fanáticos de su religión como carne de cañón, pues decidieron no, vivir dignamente, trabajar y tirar adelante sus familias, ¿vale? Esto para empezar. Luego hay otra cosa que jamás se plantea, los que defienden también Israel, es que nunca lo plantean de forma correcta. Vamos a ver, el planteamiento es muy fácil. Vamos a ver. El Estado de Israel tiene, o sea, yo lo que, a cada vez que uno de izquierda, eso de extrema izquierda, o de PSOE, a cada vez que se ponen así en plan estupendo y que empiezan a hablar de Palestina, que también tienen sus derechos, Gaza, ay, pobrecitos, los niños, tal cual, no sé qué, no sé cuántas. Claro, ¿no? La luz, electricidad, el agua, no, es que claro, las tierras, no sé qué, no sé cuántas, el derecho a tener también un Estado propio y todo ese tipo de cosas. Yo le dejaría hablar y diría, pero vamos a ver. Vale, todo eso está muy bien. Yo también lo puedo suscribir, humanamente lo puedo llegar a entender, etc, vale, muy bien, claro, evidentemente son seres humanos, tienen derecho a reclamar lo que quieran, los palestinos, etcétera, evidentemente, ¿no? Ningún tipo de problema en eso. Pero bueno, ¿Israel qué? O sea, ¿estamos de acuerdo en que tiene derecho de existir el Estado de Israel o no estamos de acuerdo? O sea, porque si partimos de la premisa que tienen derecho de existir, que fue Naciones Unidas en 1948 y Inglaterra les cedió un terreno ahí para poder por fin tener un hogar en un sitio que históricamente, porque eso tampoco se puede negar, desde los romanos hay una tal Judea, hay unos tales reyes judíos, hay una guerra con Roma, etcétera, etcétera. O sea, no se puede negar, ¿vale? Porque hay miles de documentos que demuestran que ahí hubo un estado o un reino judío y que este territorio fue judío y fue de los judíos durante un tiempo, o parte del territorio al menos, ¿vale? Por lo tanto, si esto no lo negamos, si no negamos que la ONU les ha cedido un terreno para poder tener un Estado, es decir, ¿tienen derecho a existir el Estado de Israel? ¿Sí o no? Y eso es la pregunta que hay que hacerle siempre también en la ONU a todos los países árabes, es decir, pero vamos a ver, ¿tiene derecho Israel a existir? ¿Sí o no? ¿Vais a dejar algún día que exista Israel bajo una forma aunque sea minúscula o no? ¿Y sabéis cuál va a ser la respuesta de la mayoría de los estados árabes? No. Va a ser no. O sea que si entonces a los de izquierda que defienden todo ese tipo de historias, que están más bien a favor de ellos, les diría, entonces vosotros estáis de acuerdo también con que Israel no tiene derecho a existir. Entonces te dirán, no, sí, claro, la solución de dos estados. Sí, vale, pues demuéstramelo. Si tiene derecho a existir, ¿tiene derecho a defenderse o no? Y entonces se haría el silencio de repente, porque claro, si te acaban de decir que tiene derecho a existir, se supone que tiene derecho a defenderse como cualquier estado, ¿no? ¿No? Entonces, claro, ya si lo planteamos de esa manera, ya la cosa, habría muchas discusiones que se acabarían bastante rápido y que además dejaría a la gente bastante planchada, ¿no? Lo que está claro, si también queremos ser sinceros, es que Israel tiene un avispero a su alrededor, un avispero de gente que no quiere que exista el Estado de Israel, que su único horizonte es que no existe el Estado de Israel, ¿vale? ¿Para qué? No lo sabemos. ¿Para implantar qué después una vez que lo destruyan? No se sabe, pero el caso es que no quieren que exista, ¿vale? Muy bien. Entonces, si ya concluimos que esto es así, ¿vale? Entonces, sabemos que tenemos un avispero alrededor de Israel, incluso dentro, en la Franja de Gaza y en Cisjordania, ¿vale? Muy bien. De acuerdo. Entonces, si este avispero quiere la destrucción del Estado de Israel, desde su creación, porque es que es así, desde la misma creación ya declararon la guerra, si partimos de la base que Israel tiene derecho a existir, solo le queda no dejarse destruir, ¿no? Supongo. O sea, es decir, tiene derecho
a no dejarse destruir o tampoco tiene derecho a no dejarse destruir? Porque es que está muy claro que Israel siempre responde a las provocaciones normalmente del movimiento Hamas y todos los movimientos terroristas que hay por ahí en la región. Siempre es Hezbollah, etcétera, ¿no? Siempre es una respuesta que puede ser desproporcionada, lo que tú quieras, es que están obligados a ser desproporcionados. Es que es el pequeño de ahí, ¿vale? Es el país pequeño, aunque sea muy potente ahora, hoy en día, etcétera, es el país pequeño. Entonces, solo le queda no dejarse destruir. Si estamos de acuerdo con esta premisa, estamos de acuerdo con la premisa de que tienen derecho a existir y que tienen derecho a no dejarse destruir, ¿vale? Entendemos también que estamos de acuerdo que lo único que hace, incluso cuando ataca, es defenderse. Defenderse de ser aniquilado y dejar de existir. No sé si lo entendemos ahora. Es decir, si tú eres el país pequeño, ¿vale? El país que, digamos, está condenado a ser destruido por tus vecinos. O sea, tus vecinos solo anhelan una cosa, destruirte, ¿vale? Entonces, si te quieren destruir y quieren que dejes de existir, tú la faena que tienes, si quieres pervivir, como es natural, pues es no dejarte destruir y luchar contra tu aniquilación. Es que no hay más. Entonces, todas las lecturas que hacéis de Israel cuando ataca, cuando no ataca, cuando corta el agua, tal y cual, dejaros de cosas humanitarias, tal, eso lo puede hacer un Estado fuerte. Si esto pasara aquí, en Europa, que de hecho pasa, los ataques terroristas que hay aquí en Europa, se nos han podido solucionar de forma muy caballerosa y muy bonita, tal y cual, solamente apresando al que hace el ataque, o digamos, aniquilarlo, ¿cómo lo llaman ellos? Neutralizarlo, etcétera. Y ahí se queda todo, desmantelas la cúpula o la pequeña célula terrorista que te ha atacado y ya está. Y no hace falta atacarse a los demás musulmanes que viven en tu país, ni hace falta represalias violentas ni mayores ni nada, porque tú eres el dominante. Joder, es que no es tan difícil de entender. Tú eres el dominante, estás en tu país, sois millones de personas y de momento, que ya veremos cuántos años dura esto, de momento ellos son minoría en tu país. Entonces, claro, evidentemente no te hace falta. Tú puedes ser muy magnánimo, puedes ser muy bueno y perdonarles la vida y, digamos, y no ser muy violento y no atacarte a la población general, ni represaliarte, ni hacer represalias demasiado violentas, ni nada, porque aunque sepas que, bueno, que todos los terroristas han salido del seno de esa comunidad, pero bueno, no tienen por qué pagar justos por pecadores, etc, etc. Si todo eso lo sabemos, si todo eso es de perogrullo, y ya le gustaría a Israel poder comportarse así, si son europeos, si tienen nuestra mentalidad. O sea, quiero decir, ya les gustaría, ya lo intentan, de hecho. Pero tú, si estás rodeado, si tú eres la minoría en un territorio y los demás son la mayoría, y tú te quieres defender, ¿vale? Y tú te quieres defender, la única forma que tienes es defenderte con uñas y dientes, con todo, darle con todo a los que te atacan. Porque si muestras la mayor debilidad, la más mínima de debilidad, te van a machacar vivo. La prueba la tenéis ahora. O sea, es que el sábado pasado tenéis la prueba. Se han despistado un poco, han sido un poco débiles en defender la valla esta y los han aniquilado. Todo lo que han podido, aniquilado. O sea, no es una cosa agradable que los han cogido y han dicho, venga, hemos fletado un barco para que os vayáis para Europa porque nos queremos. No, los han aniquilado. Y entonces, claro, es cuando tú pones todo eso sobre la mesa y te das cuenta que dices tú, pero vamos a ver, ¿de qué hablamos, señores? ¿De qué hablamos? ¿De qué proporcionalidad me estás hablando? ¿De qué retenida? ¿De qué contención? ¿De qué me hablas? Si a la mínima que muestro un poco de debilidad me machacan con todo. O sea, ¿nos queremos poner un poco en el sitio de todo el mundo, pero también en el sitio de Israel, por favor? ¿O solamente nos ponemos siempre en el sitio de los mismos? Vamos a lo facilito. Oh, qué bien quedo, qué buena persona soy, ¿eh? ¿Has visto cómo defiendo a los débiles? Pero qué débil, si son millones. ¡Qué débil! Si fueran gente realmente de bien, lo que deberían hacer la mayor parte de ellos, de hecho, es diluir ya todos esos falsos campos que tienen ahí, que están ahí porque quieren estar realmente, porque se pueden diluir entre cualquier población árabe tranquilamente. O sea, se podrían ir a Egipto, se pueden ir a Jordania, se pueden ir a donde más les plazca, incluso integrarse en la sociedad israelí. Sin ningún tipo de problema, pero no, siguen ahí de víctimas 75 años después,
de padres a hijos, abuelos, todos víctimas, ¿no? Y además, cuando hablamos de genocidio, por favor, da vergüenza ajena cuando hablamos de genocidio. Estamos hablando de que hace 75 años se censaron apenas en esta región, en toda la región entera, entre beduinos y todo, 1 millón de habitantes, y ahora a día de hoy son 5 millones de habitantes. Nada más que en Gaza hay 2 millones. ¿Dónde está el genocidio? O sea, no utilicemos palabras así desvirtuando significados. ¿Sabes lo que es un genocidio? Un genocidio es que antes de Hitler y antes de la limpieza étnica que inició Hitler y los pogroms, había a lo mejor 9 o 10 millones de judíos, y ahora en Europa pues quedan 2 millones o 3. No quedan más. Sí, vale, muchos han ido a Israel. Bueno, los que sobrevivieron del Holocausto hace 75 años, no más, ¿eh? Ya no hay mucha gente que vaya para Israel ni nada. Y otros se fueron para Estados Unidos. Sí, es verdad. Pero aquí me falta gente, ¿eh? O sea, quiero decir, de 10 o 12 millones censados a apenas 3 o 4 que pueda haber hoy en día. Cuidado, eso es un holocausto. Los armenios es un holocausto. ¿Vale? Es un genocidio, perdón. Pero decir que estás genocidiando a un pueblo que no para de crecer, o sea, la demografía de este pueblo no para de crecer, es una vergüenza. O sea, es una vergüenza intelectual y una vergüenza en todos los sentidos. O sea, quiero decir que aquí, para hablar de ese tema, o nos ponemos serios de una puta vez, o somos serios, o no hace falta que habléis, de verdad. Porque a cada paso una cagadita como los patos, de verdad. O sea que, en fin. A todo eso, evidentemente, yo siempre seré solidario con el pueblo raso, sea donde sea, tanto el árabe como el judío, porque es el que sufre al final todas las guerras y es lamentable, y es una pena, y de verdad que estoy apenado por los dos bandos, yo, en ese sentido, pero que lo que no puedo soportar son las mentiras y las chorradas, porque ya está bien de chorradas, ya está bien de chorradas, ¿vale? O sea, estemos por la paz, porque a todo el mundo le gusta más la paz que la guerra, pero hombre, pero sin mentir, no hace falta mentir, no hace falta ponerse a favor de alguien a ultranza, sin analizar, o sea, es decir, análisis y matices, no en la política, sobre todo cuando acaban de morir 1.500 personas, herir a 2.000 y secuestrar a 200, quiero decir, no puedes meter matices ahí porque si no, es que está clarísimo que estás buscando otra cosa, tú no estás matizando porque te dan pena más de uno, no, no sé qué estás haciendo, pero estás haciendo una cosa muy fea. Y desde luego que no estás ayudando. Entonces, los matices para los académicos, para las ponencias y para la universidad. En la política y en el periodismo, dejaros de matices, macho. Quedaréis más bonitos, seréis más guapos y dejaros de tonterías, condenar lo que hay que condenar, hablar bien, no utilicéis los términos de cualquier manera, no tiréis a la basura los términos, porque las palabras se descargan de su significado cuando los utilizas de una forma torticera y estúpida. Así que seamos un poquito serios y hablemos en serio cuando hablamos de ese tipo de cosas. Venga, un saludo a todos, hasta el próximo podcast, cuidaros mucho como digo siempre. Chao, chao, y bienvenidos a los nuevos suscriptores, por cierto. Chao, chao, hasta la próxima.